al doctor Martín Coveñas, quien realizó su pregrado en nuestra facultad, la Universidad Nacional de Piura. Es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en ecografía obstétrica y ginecología de alto nivel. Actualmente es médico ginecólogo asistente en el Hospital Cayetano Heredia y en la Clínica Miraflores. Para introducir el tema que se va a tocar hoy día, unos datos epidemiológicos acerca de la enfermedad cáncer de cuello uterino. Anualmente se diagnostican más de 270.000 casos alrededor del mundo. La población en riesgo son aquellas mujeres activas sexualmente entre 25 y 64 años, según algunas fuentes. La mayoría de casos de cáncer de cervix son prevenibles y si se detectan a tiempo se pueden curar. A pesar de esto, el cáncer de cervix es la segunda causa de mortalidad en pacientes oncológicos y la primera causa de morbilidad en mujeres a nivel mundial. Desafortunadamente, la enfermedad es difícil de curar cuando se diagnostica en una fase avanzada. En nuestro país, según los últimos estudios, a nivel nacional el cáncer de cuello uterino representa la primera causa de muerte en el Perú, registrándose más de 16.000 nuevos casos dentro de nuestro país, llegando a ser la primera causa de morbilidad por cáncer en la mujer peruana y la segunda en el caso de la capital, Lima. Esta enfermedad se desarrolla en mujeres jóvenes a partir de los 30 años y se origina a causa de la infección por el virus de papiloma humano, el cual tiene más de 110 subtipos y solo algunos de ellos, como el 16 y el 18, son responsables de aproximadamente el 70% de los casos. Lo más importante en esta enfermedad es la prevención y el primer método para prevenirlo es el examen cetotánico laboral propio, el cual se va a exponer el día de hoy por el doctor Martín Coveñas. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, gracias por la invitación. Ya me presentaron. Quisiera mencionarles que dentro de la evaluación de una paciente con neoplasia de cervix, a través del tiempo se han presentado muchos métodos diagnósticos en la evaluación primaria, secundaria y terciaria. En esta ocasión nos vamos a centrar en la evaluación primaria o secundaria. Pueden responder. El Papa Nicolau, ¿es evaluación primaria o evaluación secundaria? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede? Vale, es evaluación secundaria. El Papa Nicolau y la colposcopía son métodos que se encuentran dentro del screening de la evaluación secundaria. ¿Qué son o qué sería la evaluación primaria? 2. La evaluación de conocimientos y prevención que hace una mujer o un personal capacitado a una persona en riesgo, por ejemplo, de los colegios y de las instituciones educativas, como por ejemplo las universidades, y prevenir algunos conceptos básicos de prevención. Y lo otro que está muy en boga en otros países, y ya acá actualmente también, son las vacunas. Las vacunas estarían dentro de la evaluación primaria. Entonces, el Papa Nicolau, estaríamos en el estadio intermedio, no estaríamos haciendo ni evaluación primaria ni evaluación terciaria, que es el tratamiento. Estamos en lo intermedio, estamos haciendo evaluación secundaria de la neoplasia de cervix. Entonces la pregunta es, ¿sirve o no sirve el Papa Nicolau para prevenir, recuerda, prevención secundaria, para prevenir secundariamente la neoplasia del cervix? Bueno, en el año 2015 se hizo un estudio en la Unión Europea para ver la sensibilidad del Papa Nicolau convencional para prevenir, no por eso, para detectar células cancerígenas. Y se encontró que la sensibilidad en la Unión Europea, en varios países de la Unión Europea, solamente era del 60%. Entonces pregunta, para que una prueba se considere adecuada como screening, ¿cuál es el primer criterio? Que debe tener una alta sensibilidad. ¿Y el 70% es alta sensibilidad? No, no es alta sensibilidad. Y eso es en la Unión Europea. Si aplicamos el Papa Nicolau en nuestro ambiente acá en el Perú, muchos reportes muestran que la sensibilidad es menos del 40%. Entonces, ¿servirá para el screening? No. Entonces, ¿por qué usamos el Papa Nicolau como screening en la evaluación secundaria de la neoplasia de cervix?
lo usamos por dos cosas. Porque si bien es cierto, tiene baja sensibilidad, tiene una altísima especificidad. Y segundo, porque su valor predictivo negativo también es alto. ¿Sí? Entonces, usamos Papa Nicolau en la evaluación secundaria por estas dos razones. Porque tiene alta especificidad y alto valor predictivo negativo. Entonces, en esta ocasión, les voy a hablar de la última clasificación de TESTA que ha salido, de TESTA 2014, sobre la evaluación del Papa Nicolau para la identificación de células cancerígenas. Y aquí quiero hacer una cosa. Un Papa Nicolau y le ponen implante moderado. ¿Es correcto eso? No, porque el Papa Nicolau no es una evaluación histológica, es una evaluación histológica. Lo que ve el Papa Nicolau, lo que ve el patólogo son células. Entonces no podemos hablar de implante, solamente podemos hablar de las alteraciones de las células. Es por eso de que el Papa Nicolau también se conoce como evaluación histológica. Solamente evalúa morfología celular, pero no evalúa morfología tisular. Para evaluar morfología tisular, ¿qué hacemos? Hacemos una colposcopía, evaluamos la zona que está defectuosa o la zona sospechosa y hacemos una biopsia guiada por colposcopía. Y eso nos va a dar una evaluación histológica. Entonces, llevan dos conceptos importantes hasta aquí. Aunque el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, tiene mucha especificidad y mucho valor predictivo negativo. Y segundo, es que el Papa Nicolau es una evaluación citológica, solamente de células, no de virus. Para hablar del Papa Nicolau, he querido hacerles, la exposición está partida en tres esquemas. Un pequeño repaso biológico, después de la embriología vamos a hablar un poquito sobre algunas características anatómicas del cervix y por último vamos a hablar de la clasificación de cervix. Esta clasificación nos va a permitir, en este caso va a permitir a los profesionales, cuando reciban un Papa Nicolau, decirle a la paciente, muchas veces, cualquier alteración por implante leve, y señora, usted tiene cáncer. O implante moderada, señora, usted tiene cáncer. Tiene que operarse, y eso es totalmente falso. ¿No? Lo que se hace es alarmar a la gente. ¿Por qué hacen eso? Porque no conocen o no saben la evaluación de un Papa Nicolau. Y esto pasa con profesionales de la salud, que deberían estar muy al tanto de esta patología. Comencemos entonces con el primer ítem, embriología. ¿Cómo se forma el cuello uterino embriológicamente? Bueno, ustedes saben que la placa, a partir de la tercera semana se forman tres estructuras, ¿no?, en el desarrollo embrionario: endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Sí? Entonces, el aparato genital femenino proviene del mesodermo. Acá tengo un embrión que está cortado sagitalmente. Es un embrión de 5 semanas. Pero muchos dirán, a las 5 semanas no se ve embrión, doctor, porque le toman la ecografía y solamente ven el saquito estacional, pero no se ve embrión. Entonces cualquiera puede decir, doctor, pero a las 5 semanas no se ve embrión. Claro, no lo vemos. Es una cosa diferente a que no esté. ¿Sí? El embrión ya está. Ya existe. Más o menos mide la mitad de 1 milímetro. ¿Sí? Bueno, este embrión forma una estructura, ¿la ven acá? Esta estructura se llama mesonefro. Y dentro del mesonefro hay un conducto mesonéfrico. Acá hay una cresta, perdón, aquí hay una cresta al ladito del conducto mesonéfrico. Es una cresta genital o un relieve genital. Como está al ladito del conducto mesonéfrico, proviene de un conducto en la mujer que se llama conducto paramesonéfrico o conducto de Dios. ¿Qué pasa entonces a las 5 semanas? ¿Por qué comienza a aparecer? Bueno, unas células germinales especializadas comienzan a migrar. Comienza la migración de las células germinales y van a implantarse acá.
en la cresta genital. Entonces ya a las 5 semanas de gestación nosotros podemos decir que hay dos estructuras, las células germinales y una cresta genital, que provienen del mesoneuro. Vamos. Bueno, aquí ya tenemos un embrión de 6 semanas, está más grandecito este embrión, tiene 5 milímetros, y acá tenemos unas gónadas primitivas, y acá está la otra gónada primitiva. Y por acá estábamos viendo la estructura sagital que se veía, que es la estructura paramesonética. Aquí hay una migración de las células terminales, migran y se van a unir a estas gónadas primitivas y van a formar una célula llamada ovario. ¿Sí? Y acá está el otro ovario. Esto pasa a las 6 semanas. Bueno, y acá viene lo importante, ¿no? ¿Qué pasa con estos conductos mesonéfricos en la mujer? Eso es fácil, ¿no? Los conductos mesonéfricos en la mujer regresionan. ¿Y quiénes predominan? Los conductos paramesonéfricos, o los conductos de Müller. Como son dos, estos se van a unir y van a formar un primordio. ¿Cómo se llama este primordio? Primordio uterovaginal. Porque va a dar origen a quién? A las trompas de falopio, va a dar origen a los ovarios propiamente dicho, y van a dar origen al útero. Y algo más, van a dar origen al tercio superior de la vagina. Se va complicando la cosa, ¿no? Bueno, aquí ya es un ovario a las 20 semanas. Aquí tenemos lo que será el futuro ovario del embrión femenino. Esto sería la trompa de falopio que viene de la estructura paramesonéfrica. ¿Está al lado de quién? De esta estructura que ha regresionado, que se llama mesoneuro o conducto 20 semanas. Y bueno, aquí es donde yo me quiero quedar, en la embriología nada más. 20 semanas al nacimiento. Los conductos de Müller paramesonéfricos originan el útero, y ¿qué les dije? El tercio superior de la vagina. Porque los dos tercios superiores de la vagina provienen del seno urogenital. Entonces, pregunta, ¿por qué es importante saber esto? Porque a veces llega una paciente con un Papa Nicolau que dice lesión intraepitelial de alto grado, es la nueva evaluación de Bethesda, ¿no? En el Papa Nicolau sale lesión intraepitelial de alto grado. Entonces, muchos, porque ya es un problema ginecológico, muchos de nosotros decimos, no, tiene una lesión intraepitelial de alto grado, señora, y para no hacernos problemas, mejor hay que hacerle una histerectomía. O sea, hay que hacerle vaciado. Sí, en la histerectomía simple, nosotros solamente sacamos el cuello cervical, pero no sacamos el tercio superior de la vagina. Entonces, ¿qué pasa si esta paciente tiene un cáncer? En Papa Nicolau ha salido lesión intraepitelial de alto grado, pero su cáncer no es el cervix. De repente su cáncer es del endometrio y ya ha hecho infiltración linfática y por tanto ha invadido el tercio superior de la vagina. No lo vemos, porque la infiltración es vía linfática. ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay que conocer esto. Hay que decidir, si yo debo hacer una histerectomía, qué tipo de histerectomía necesita a partir del resultado. Bueno, en este caso, un resultado que no se estudió. Un Papa Nicolau con lesión intraepitelial de alto grado necesita una colposcopía. Y esta colposcopía necesita por lo menos dos cosas. Uno, que es una biopsia guiada por colposcopía, y dos, un integrado endocervical. Está viendo esto, ¿no? Está viendo que el tercio superior de la vagina proviene de la misma estructura general, que en este caso es la fusión de los conductos genitales o paramesonéfricos. Donde están los dos tercios provienen del seno urogenital, es otra estructura general, y esto se mantiene hasta el nacimiento. Bueno, hasta ahí hablamos algo de embriología. Ahora vamos a hablar algo sobre algunos datos anatómicos importantes, fisiológicos sobre lo que nosotros denominamos causa necesaria para el cáncer de cervix, pero no causa suficiente. Escuchen esto. Causa necesaria para el cáncer de cervix, pero no causa suficiente. ¿A quién creen ustedes que no quiero? Bueno,
al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el agente causal, ya se demostró. Es el agente que causa, después de muchos años, la neoplasia del cerebro. Pero, si bien es cierto, es el agente causal, es un agente causal necesario, no eficiente. El VPH puede estar presente, pero la mujer debe desarrollar otros factores que la van a predisponer con el paso de los años a que haga una neoplasia de cerebro. Entonces vamos a hablar un poquito, no mucho, tal vez ustedes quieran profundizar en el tema, sobre el virus del papiloma humano. ¿Está con una manera? Voy a ser un poco rápido. A ver. El virus del papiloma humano va a atacar una zona especializada del cerebro, que se conoce como la zona de transformación. Más adelante vamos a explicar qué es la zona de transformación. Pero en la zona de transformación hay una capa de células, que es una capa de células escamosas, que en realidad son 5 capas, ¿no? El estrato basal, el estrato parabasal, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato córneo. ¿Sí? Son 5 células. Pregunta, ¿a cuál de estos 5 tipos de células invade el virus del papiloma humano? A él. A las células parabasales. Entonces, por lógica, para que invada las células parabasales, tiene que atravesar las 4 capas que están arriba. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esa es una de las características del virus del papiloma humano. 2, les quiero mostrar cómo está la línea para no entrar en muchos detalles. Para que sea cáncer, ¿cuánto tiempo pasa? 10, 30 años. 10 a 30 años. O sea, yo como ginecólogo tengo en promedio 20 años, de 15 a 20 años, para detectar a tiempo un cáncer. O sea, es bastante tiempo, ¿no? Entonces yo puedo hacer prevención primaria y puedo hacer prevención secundaria. Por este simple hecho, que el Papa Nicolau no es causa suficiente, solo causa necesaria. Y necesita más o menos de 15 a 20 años para que esa infección del Papa Nicolau con las otras causas suficientes se conviertan en cáncer. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a hablar un poquito más sobre el virus del papiloma humano. Ya lo dijo el doctor en la presentación inicial, dijo que hay virus del Papa Nicolau oncogénicos. ¿Cuáles son estos? Él dijo 2, los más frecuentes, que causan el 70% de las neoplasias de cerebro. Es el 16 y el 18. Pero hay otros, ¿no? Está el 31, está el 33, está el 45, está el 52. Conocen como virus oncogénicos de alto riesgo. Entonces, el 16 y el 18 son los virus oncogénicos de alto riesgo. ¿Pero por qué les he puesto esta diapositiva? Bueno, no quiero confundirlos mucho, pero hay más de 200 tipos de virus del papiloma humano. De los 240 nos interesan a nosotros como médicos, y de los 40 solamente 14 están relacionados con la neoplasia de salud. Y de estos 14, solamente 2 y de estos 14, solamente 2 son los más importantes. Bueno, este es un árbol genotípico. O sea, ¿qué quiere decir? Que el virus del papiloma humano está asociado a familias de genes. ¿Cuáles son esas familias de genes? Bueno, tenemos el alfa 5, el alfa 6, el alfa 7, el alfa 9. Sí, el alfa 9 es aquí. El 18, el virus, comenzamos con el menor, ¿no? El virus del papiloma 16 es un alfa 9. Y los alfa 9 están asociados a carcinoma escamoso. Y ya de por sí, nosotros sabemos que el carcinoma escamoso es la presentación más frecuente de la neoplasia de cerebro. Eso quiere decir que el virus 16 tiene mayor prevalencia de infección. El 18 es un alfa 7. Y este alfa 7 está asociado a adenocarcinoma. Entonces,
reaccionamos nosotros. Si en cambio la guiada por colposcopía nos dicen que tenemos un adenocarcinoma, yo rápidamente pienso, ¿este es un alfa? ¿Es un alfa? 7. Si es un alfa 7, ¿cuál es el virus? El de ¿Cuál es el? 18. El virus 18. Por lógica o por solamente prevalente. Adenocarcinoma alfa 7, virus del carcinoma 18. Carcinoma de células escamosas alfa 9. Está relacionada con el 10. Es 1. Y 2, vacunas. Actualmente, no voy a entrar en detalles sobre vacunas aquí rápidamente, actualmente existen vacunas. Son 3. ¿No? La bivalente, la tetravalente y la nonavalente. ¿Sí? La bivalente, el Cervarix, que me cubre contra el 16 y el 18. El tetravalente, el Gardasil, ¿no? El Gardasil me cubre 6, 11, 16 y 18. Claro, el 6 y el 11 no están dentro de los virus oncogénicos de alto riesgo, están dentro de los virus de bajo riesgo. Pues, ¿por qué los han incluido? Porque el 6 y el 11 causan qué? Muy bien, causan la diarrea. Por eso lo están incluidos. Y actualmente ya en Argentina existe el Gardasil 9, que es una nonavalente. O sea, me cubre contra 9 tipos de virus oncogénicos. Pero ya, ¿y esto qué tiene de relevancia con esto? Porque si yo, por ejemplo, Cervarix, para mí sería suficiente, que me cubre 16 y 18. Pero el 16 está dentro de los alfa 9, y dentro de los alfa 9 hay otros tipos de virus del papiloma. O sea, hago una protección cruzada con otros virus. ¿Sí? Un poco complicado, pero bueno. Digamos. Ya dijimos que el virus del papiloma humano es un agente causal. No voy a entrar, a ver, de acá solamente quiero explicarles esto. Que el virus del papiloma humano en toda esta estructura tiene 2 proteínas, que son la E6 y la E7. ¿Y para qué sirven estas? Bueno, diría yo que son las 2 proteínas más importantes del virus del papiloma humano. ¿Para qué sirven? Bueno, la E6 es una proteína del virus que va a bloquear a la P53. ¿Ustedes son alumnos de qué? ¿De tercero? ¿Cuarto y quinto? Ya. Sencillo. ¿Qué es el P53? ¿Un qué? Un regulador homogéneo. ¿Sí? Muy bien. Hay 3 tipos, vamos a decir 3 tipos de controles del ciclo celular. El segundo control es el P53. ¿Qué hace el P53? En términos sencillos, el P53 se encarga de descubrir que la célula madre sea genéticamente igual a la célula hija. Ustedes saben que la célula madre se divide en 2 células, por mitosis. Entonces, ¿qué hace el P53? Es el segundo control. Entonces, el primero, ¿cuál sería? El P53, ¿qué hace? Hace que la célula madre identifica si la célula madre es igual que la célula hija. Y es genéticamente igual. Entonces, el P53 va a decir, sí, son iguales, y se regresa. Se regresan y dicen, sí, son iguales. Y le da pase al tercer control. Después que pasa el tercer control, la célula comienza su replicación adecuada. Pero ¿qué pasa si yo con la proteína E6 bloqueo a la P53? Entonces, indiscriminadamente, así la célula no sea igual, la célula hija no sea igual a la célula madre, se sigue dividiendo. Y puede ser que la célula hija sea defectuosa. Entonces, comienza una replicación defectuosa de la célula. ¿Sí? Entonces, como esta proteína E6 bloquea la P53, se producen células cancerígenas, como una alta mitosis. ¿Entendieron? Más o menos, ¿no? Si no, lean el... ¿Cómo se llama esto? ¿De patología? El rol. El rol es muy común, no podría en la leche. Un libro que es parecido a anatomía en patología y histología. Y la otra proteína es el E7. ¿Qué hace el E7? Bloquea a la RB. ¿Qué hace la RB en el ciclo
se divida indiscriminadamente. O sea, esta célula, ¿en cuánto quiere dividirse? 2 pares de células. Y le da permiso para que se divida en 2 pares. Nada más. Pero si bloquea la ARB, la célula se divide constantemente. Entonces, como la E6 y la E7 bloquean a la P53 y a la RB, ¿qué causa? Una disrupción del ciclo de crecimiento celular. Entonces, la célula es inmortal, ¿no? La célula se vuelve inmortal y se repita y se repita y se repite. Esto es lo que causa estas 2 proteínas del virus del papiloma humano. Cuando entra el ADN de la célula, hace que esto se repite y se vuelva inmortal. Esto solamente para mencionarles estos 2 tipos de células que son las más importantes. Cuando una mujer se infecta por el virus del papiloma humano, no es nada de otro mundo. El 90% de la población, yo diría el 100% de la población sexualmente activa, está infectada por el virus del papiloma humano. ¿Sí? ¿El problema cuál es? La persistencia del virus del papiloma humano. ¿Y cuando hablamos de persistencia del virus del papiloma humano? Cuando el papiloma humano infecta por más de 2 años. Si es presente por más de 2 años el virus del papiloma humano, yo digo es persistencia del virus. Y si él se sigue 3, 4, 5, 10, 15 años, ¿en qué se transforma? En neoplasia. Por eso es de que, a pesar que casi el 90% de la población se infecta del virus, solamente el 1% que hace verrugas genitales. ¿Sí? El 1% hace verrugas genitales y también el 1% hace neoplasia del grano. Esto es importante, ¿no? La primera diapositiva que les puse, yo les dije que el virus del papiloma humano invade qué célula. ¿Infecta qué célula? Las basales. ¿Sí? Las células basales. Yo les dije que para que infecte las células basales tiene que atravesar las 4 células que están antes de las basales, las parabasales, las granulosas, las espinales y las cortisol. Entonces, para hacerlo, existen 2 formas. Una es que haya una disrupción, o sea, una lesión, una pérdida de la distribución de continuidad que exponga a las células basales. Y 2, es que el virus invada una zona en donde las células basales están en constante proliferación, porque las células basales son pluripotenciales. ¿Y dónde existe esa zona? En la zona de transformación. En la zona de transformación hay células basales pluripotenciales en constante transformación, en constante replicación. Por eso es que las células del virus, por eso es que estas células son sensibles a la invasión del virus del papiloma humano. Y esto explica por qué hay que tener relaciones sexuales a temprana edad es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para infección por el virus del papiloma humano y por tanto para neoplasia de células. ¿Por qué? Porque la niña, o sea, la que tiene menos de 20 años, la zona de transformación está metida en el canal cervical, está adentro. Entonces, como está adentro, hay un montón de células basales, un montón. Entonces, el virus tiene chance para infectar a las células basales. Porque de ahí ya no, las células basales se van a transformar en un estrato de 5 capas y ya va a ser más difícil que haya invasión. Entonces, en las jóvenes, en las muy jóvenes, que inician relaciones sexuales a muy temprana edad, la que origen menos de 18, pero menos de 20, bastante joven, tienen un alto riesgo de infección por el virus del papiloma humano, porque tienen bastantes células para... Y miren, aquí les he puesto esta diapositiva que cuando invade la zona de replicación, causa 90% de neoplasia. Pero cuando invade por disrupción, solo 10%.
factor de riesgo importante el inicio de las restricciones. Muy bien, ahora sí pasamos a la clasificación de TESA. Si tienen alguna pregunta, pueden ir haciendo ahorita. Vamos a hablar de la clasificación de TESA 2014. Y bueno, aquí algunas cositas importantes, ¿no? La clasificación de TESA 2014 está hecha en base a un subgrupo, que es el subgrupo LAB. La Sociedad Colposcópica Americana de Patología Cervical encargó a este grupo LAB y dijo, hay muchas diferencias en la clasificación. Tú ocúpate de encontrar una clasificación adecuada, tanto citológica como histológica. Entonces aparece el sistema LAB. Este sistema LAB es el que da origen a la clasificación de TESA 2014. Entonces, cuando ustedes ven un Papa Nicolau, bueno, voy a leerlo para que entiendan algo, ¿no? Nosotros decíamos displasia leve, displasia moderada, displasia severa y carcinoma insisto. ¿Es bien el Papa Nicolau? No, porque el Papa Nicolau es de evaluación. ¿Esto dónde se ve? En una biopsia. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el Papa Nicolau? Porque es una relación. ¿Sí? Y en el Papa Nicolau, ellos decían, muy alteradas, lo relacionaban con displasia severa. Por eso en el informe del Papa Nicolau decían displasia severa. Pero es incorrecto. Médicamente eso es incorrecto. ¿Estamos? Entonces, aquí está, histológicamente, displasia intraepitelial cervical 1, 2 y 3. Pero no, histológicamente no podemos hablar de eso. Tenemos que hablar de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y lesión intraepitelial escamosa de alto grado. O sea, para comenzar el Papa Nicolau simplemente debería decir que no, lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado. El problema es que esta lesión intraepitelial de alto grado puede corresponder a un SIN 2 o a un SIN 3 cuando yo hago en la histología. Entonces, ¿cómo identifico un SIN 2 de un SIN 3? Claro, lo hace el patólogo, pero ¿cómo diferencia un SIN 2 de un SIN 3? Ahí aparece la T16. La T16 no es otra cosa que una división histológica. ¿Recuerdan ustedes? Creo que después una diapositiva de ese modelo. Aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les decía que la T6 divide aquí a la T53? Entonces la célula se vuelve inmortal. ¿Y qué hace la E7? Divide a la RD. Entonces la célula se vuelve aumenta su replicación. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula comienza a hacerse inmortal y a replicarse constantemente? Entonces, esta célula se replicando y libera un marcador, que es el T16. Entonces, el T16 se libera tantas veces que el T16 va y le dice a la célula madre, oye, estás replicando mucho y trata de detenerlo. Como el policía, ¿no? Oye, ¿qué hace? Quiere detenerlo, ¿sí? Pero resulta que hay otro policía. ¿Cuál es este otro policía? Que dice, oye, resulta que lo bota el T16, que es la proteína E6. O sea, la proteína E6 no solamente hace que la célula se replique, sino que también destruye o no destruye, sino que aísla a la T16. Impide que la T16 se una a la célula madre. Entonces, ¿qué pasa con la T16? Comienza a acumularse. Cuando yo utilizo una tinción especial a la histología, le echo una tinción especial, el patólogo lo ve de un colorcito. Hay abundancia de T16. ¿Qué le está indicando al patólogo esa abundancia de T16? Que la célula está constantemente replicando, que hay progresión, que hay replicación e inmortalidad. Entonces, eso, cuando hay abundancia de T16, ¿qué es? Es un SIN 2. Perdón, es un SIN 3. Si yo encontrara una lesión intraepitelial de alto grado, pero en la histología no hay T16, es un SIN 2. Pero si hay T16, es un SIN
sea, ¿para qué nací en el 2016? Y aquí se los comento. Esto es del 2000, bueno, publicado en el 2015, en octubre del 2015. Ya desde el 2012, 2014, estábamos llamando la Education, que es recomendado para el diagnóstico diferencial entre histología y histología. Se utiliza el patólogo de entrenamiento. Los patólogos de entrenamiento es el HIS2 o el HIS3. Quizás es confuso para ustedes, los comento porque resulta que esto es un seminario, ¿no? Más o menos. Entonces, el patólogo de entrenamiento hace su distinción y sale abundancia de cell. Ya entrena su ojo. Para que después, cuando se vaya a la tercera o otros centros que no tienen la cell, ya sepa que eso es por lo que ven. Eso sí. Cuando hay desacuerdos en profesionales, ¿no? Para el patólogo es una misma pieza, es un I2, los profesionales son I3, entonces usan la T16. Pero no se usa para diferenciar ni uno ni I3. Esto ya debe estar por el patólogo bien diferencial. O también se utiliza cuando yo en una histología encuentro que está en I1, o sea, la histología y la colposcopía se saca una biopsia de un I1. El patólogo es un I1, no es la placa intraepitelial tipo 1. Pero resulta que este es el Papa Nicolau que salió, lesión intraepitelial de alto grado. Y si yo veo mi clasificación anterior, la lesión intraepitelial de alto grado no se relaciona con el I1. No se relaciona. Pues cuando hay una divergencia, entonces yo puedo utilizar la T16. Cuando hay una, se llama disociación citofisiológica, como lo mencionan ahí. Tanto para lesión intraepitelial de alto grado o lesión intraepitelial de alto grado, células que estamos específicas, no es malignidad y las células glandulares o la presencia del genotipo intraepitelial humano. Bueno, esto ya lo expliqué. Algo que me lo que sí, es la clasificación de letra, ¿no? No está. A ver. No. Bueno, les comento, ¿no? La clasificación de letra, no me voy a decir, esa es la clasificación de TENTA del 2014. Es sencilla de recordar, ¿no? Cuando ustedes den un Papa Nicolau, este Papa Nicolau puede evaluar células escamosas o puede evaluar células glandulares. ¿Sí? Cuando yo veo células escamosas, yo evalúo 4 cosas, que son aquí. Células escamosas atípicas, lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado y carcinoma de células escamosas. Nada más. Ahí están los 4 tipos de clasificación de TENTA 2014. Células escamosas atípicas, lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado y carcinoma de células escamosas. Solo que el primero, que son células escamosas atípicas, se va a dividir en 2, que son células escamosas atípicas indeterminadas, y el segundo, células escamosas atípicas no excluyendo malignas. Entonces, ya ustedes cuando reciben un Papa Nicolau, así tienen que recibir. ¿Cómo lo ponen? Así, ¿no? Células escamosas atípicas de significado o lesión intraepitelial de bajo o de alto. No existe en el Papa Nicolau el término displasia, ni lesión, así tiene que ser. ¿Y para qué sirve eso? Porque el que está o el que tiene entrenamiento recibe el Papa Nicolau, dice células escamosas atípicas, muy bien, sabe qué hacer. Señora, ¿usted cuántos años tiene? Tiene que hacerse eso. Porque hay un protocolo dado por el decreto de 2014. ¿Qué hacer ante un resultado de Papa Nicolau? Rápidamente, eso lo podemos mostrar en el sitio de en las células glandulares igual. Células glandulares atípicas, sin especificación, que son todas estas. Células glandulares atípicas con especificación, o también denominado a favor de neoplasia,
adenocarcinoma in situ, ectocervical, y el adenocarcinoma implical. Los 4 tipos que se pueden ver dentro de la glándula en el Papa Nicolau. Sencillo de recordar, ¿no? Entonces, cuando yo recibo Papa Nicolau, tengo que recibirlo aquí. Y de acuerdo a lo que reciba, yo decido qué manejo darle a esto. Entonces, aquí he querido ponerles algo importante cuando estamos en Papa Nicolau, ¿no? Para hacer Papa Nicolau, debo ver qué. El cuello cervical, ¿cierto? Entonces, en el cuello cervical, yo les he mencionado que ustedes tienen que evaluar la zona de transformación. ¿Cuál es la zona de transformación? Bueno, aquí les he puesto un esquema en donde supuestamente este es el cuello. Esto vendría a ser la unión escamocolumnar nueva. Y lo que está aquí vendría a ser la unión escamocolumnar, la unión escamocolumnar antigua o original. Y esto vendría a ser la unión escamocolumnar nueva. Noten que la unión escamocolumnar está más pegado al orificio cervical externo. Entre la unión escamocolumnar nueva y la unión escamocolumnar antigua hay un espacio que se llama zona de transformación. Allí debería hacerse 2 cosas, el Papa Nicolau, y allí debería hacerse la colposcopia o elaboración. Pero es muy difícil de ver. Acá tenemos una imagen. A ver, ¿cuál sería la unión escamocolumnar antigua o original? Cuando yo la voy sombreando, así. Esto sería la unión escamocolumnar antigua. ¿Y cuál sería la unión escamocolumnar nueva? Muchos se dirían, vale, pues no, eso, ¿no? Aquí. ¿O no? ¿Sí? Y si lo ve una obstetriz, le dice, señora, usted tiene una llaga acá. Esta es su llaga, por eso tiene depresión, descenso y todo eso. Tiene que cauterizar. ¿O no? ¿Han escuchado algo? Y eso pasa con muchísimos pacientes. Llegan al consultorio para cauterizar la llaga del cuello uterino. Y si no se lo cauteriza, se molesta, ¿no? Todo, o van renegando. Porque ya la obstetricia le funciona en la cabeza que tiene una llaga. Totalmente falso. Esto no es ninguna llaga. Esto es ectoplasma. Estos son células glandulares que han salido. ¿Sí? Las células glandulares han salido hacia afuera. Y eso es un proceso no normal. No se cauteriza. No se hace nada. ¿Dónde está la unión escamocolumnar nueva? Está por aquí. Aquí está. Por aquí está. Esta es una metaplasia escamosa inmadura, para ser específico. Y lo que está arriba es una metaplasia escamosa madura. Y lo que está como rojito es metaplasia escamosa inmadura. Y lo que está acá es una metaplasia escamosa madura. Y son procesos normales. No se hace nada. Y al menos ese mensaje quiero darles a ustedes, ¿no? Si tuvieran una obstetriz o algún médico que ve este tipo de pacientes, no te diga a tu paciente, señora, usted tiene una llaga, tiene que cauterizar, porque esto es falso. Y ya la paciente se mete en la idea que tiene que cauterizar. ¿Y qué hacemos cuando lo cauterizamos? 2 cosas. Primero, que le creamos un costo a la paciente, le hacemos un procedimiento necesario. Y tercero, es que si hubiese algún tipo de cáncer allí, cuando lo tiene, ¿qué va a pasar? Lo voy a tapar, lo voy a ocultar. Y cuando la paciente venga después de años, pero usted tenía cáncer, ¿qué pasó? Cuando lo quemamos, tapamos el cáncer. No, lo tapamos, no sabíamos que atrás había un cáncer. Por cauterizar. Entonces, no se hace eso. No se debe hacer. Y aquí está lo que les dice, ¿no? Fíjense, ¿esto qué sería? La unión escamocolumnar antigua o original. ¿Y esto qué sería? La unión escamocolumnar nueva. ¿Y esto qué sería? Esto que sería rojito allá. Metaplasia inmadura. ¿Y esto que está en amarillo qué sería? Metaplasia. ¿Sí?
que cauterizaría? No, esto es metaplasia escamosa inmadura. Es parte de la zona de transformación. Que la unión escamocelular nueva está por aquí, debe estar metida por aquí. ¿Sí? Cuando yo hago mi colposcopía de hecho ácido acético, esto se va a pintar blanquito. Y muchos dicen, es una lesión. Vale, no es lesión. Es la metaplasia escamosa inmadura. Aquí es complicado. Yo diría que este cuellito es de una mujer postmenopáusica. ¿Por qué? Porque esta metaplasia escamosa es dependiente del estrógeno. O sea, se vuelve más florida cuando la paciente tiene más estrógeno. Por eso es que se hace más acentuada en los embarazos, en las pacientes embarazadas. Y aquí, mal. ¿Qué pasó? Es una paciente o es una niña, lo cual dudo porque lo difícil cervical es un poquito ancho, es bien puntiagudo, ¿no? Es una paciente postmenopáusica de repente. Y al postmenopáusica la cantidad de estrógenos va a disminuir. Pues como está disminuida, no va a haber metaplasia, se va a esconder, se va a ir a ver. Es por eso que cuando yo hago una colposcopía en una paciente donde no veo la zona de transformación, no veo esta zona, yo tengo que hacer que un legrado endocervical, porque de repente el cáncer está metido. ¿Cómo sospecho eso? Si yo a esta paciente le hago un Papa Nicolau y el Papa Nicolau está de lesión peritoneal de alto grado, señora, usted tiene que hacerse una colposcopía. Muy bien, va a hacerse la colposcopía. Le hago la colposcopía, no veo la zona de transformación. Si un Papa Nicolau tiene lesión peritoneal de alto grado, pero la colposcopía es inadecuada, es mi obligación descartar un cáncer oculto, un cáncer que sea líquido, que está único. Y tengo que hacer una biopsia o un legrado industrial, porque de repente el cáncer está aquí, está dentro. Y muchos ginecólogos cometen el error de hacer histerectomía. Ya hacen histerectomía que resulta que el cáncer es infiltrante por pasos linfáticos. Esta paciente lo que necesitaba era una histerectomía radical tipo 1, ampliada a vagina. ¿Sí? Lo importante más o menos de conocer estos conceptos. Se los digo porque en algún momento ustedes van a ayudar, de repente preciso lo que y al menos no esperamos que cometan esos errores. Bueno, esto es algo que ha aparecido en el 2001, ya está desde el 2001. La sociedad americana es muy minuciosa en eso, no dice, ¿quiénes deben hacerse el Papa Nicolau? Bueno, el Papa Nicolau deben hacerse, o debe comenzar a hacerse a los 21 años. ¿No? 21 años. Lo que pasa es que en América, bueno, de repente eso ya cambió, ¿no? En América, las estadísticas muestran que el inicio de relaciones sexuales es a los 16 o 18 años. Entonces, pongámosle 16, a los 21, ¿cuánto tiempo estaba? Igual, ¿habrá cáncer? No habrá cáncer. Yo a los 21 le hago su primer papel que lo hago, intento algo malo, lo estoy detectando a tiempo. Pero acá, el inicio de las relaciones sexuales es a los 13 o 14 años. 13 o 14 años. Entonces, cuando una mujer tiene inicio de relaciones sexuales precozmente, el Papa Nicolau, acá en los países subdesarrollados, sí se recomienda que sea al inicio o al siguiente año del inicio de las relaciones sexuales. En los países subdesarrollados. Porque ya se demostró que el cáncer, que la neoplasia de cervix es una patología de países subdesarrollados. El 80% de las neoplasias de cervix están en los países subdesarrollados. O sea, solo el 20% están en los países desarrollados. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuándo debe dejar de hacerlo? Bueno, cuando la paciente cumpla 65 años, que para mí sí cumple un criterio básico. Y los 3 últimos Papa Nicolau han salido negativos. O sea, para mí es un criterio básico. Aunque la literatura menciona que sí debe cumplir los criterios requisitos, que se haya hecho Papa Nicolau finalmente, que los últimos 10 Papa Nicolau que se haya hecho han sido normales, y que los 3 últimos Papa Nicolau tienen que tener alguna patología. Pero yo considero que si tienen 3 Papa Nicolau consecutivos negativos y la paciente tiene 65 años, ya no necesita hacer más Papa
Y aquí viene algo importante, desde el 2001 se está mencionando este cuento. Aquí les tengo que decir niños del papiloma humano. Con esto del boom, todos quieren hacerse niños del papiloma humano, ¿no? Doctarse niños para ver si condiciones de vida. Entonces, para una mujer de 20 años, los niños del papiloma humano, tal vez positivo, y absolutamente los niños del papiloma humano, ya les dije, que todas las pacientes, todas las mujeres sexualmente activas, tienen virus del papiloma humano. Entonces, no me interesa dotarles a las pacientes sexualmente activas. La organización de DEPA dijo que solo lo debo dotar en las pacientes mayores de 30 años. Nada más. Mayores de 30 años. Lo que está en discusión es qué hacer primero, ¿no? ¿El virus del papiloma humano o el Papa Nicolau? O al revés, primero el Papa Nicolau y después el virus del papiloma humano. O las dos cosas, virus del papiloma humano y citología. Eso está en discusión. Entonces, hay varias revisiones Cochrane que no es el motivo de explicarlo ahora. Si una paciente se hizo una histerectomía, debe hacerse Papa Nicolau, dos condiciones. ¿Por qué fue la histerectomía? Si la histerectomía fue total o total. Primero, ¿por qué se hizo la histerectomía? Se la hizo porque tenía mioma, porque tenía un mioma ya no debe hacerse Papa Nicolau, siempre y cuando se sacaron todo de él. Pero si esta paciente se hizo una histerectomía porque tenía una colposcopía, una biopsia por colposcopía que decía NIC1, o NIC2, o NIC3, o carcinoma in situ, sí tiene que ser un Papa Nicolau. Así no tenga cuello, tiene que ser un Papa Nicolau de las paredes vaginales. ¿Sí? Y otra pregunta. Las mujeres que recibieron la vacuna, porque ahora, no sé, yo cuando estuve haciendo una rotación en el hospital de Rebaquiani, yo estuve en un comité en el que estaban evaluando la posibilidad de darle vacunas a las niñas menores de 9 años en los colegios, ¿no? Y muchos decían, bueno, ya no vamos a poner la vacuna, que es prevención primaria, ¿no? Es evaluación primaria, ya no hay que hacerle Papa Nicolau. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá que hacerle Papa Nicolau? Sí, porque la vacuna solamente descubre 16, 18, 6 y 11, y la navalencia unas poquitas más. Pero si le pongo la bivalente, que son solamente 2, el 70% de los cánceres está cubierto. Pero ¿y el resto? No, puede ser que esta niña haga un cáncer por otro tipo de virus del papiloma humano. O sea, igual tiene que hacerse su Papa Nicolau. Sí, tiene que hacerse su Papa Nicolau. Ahora, bueno, este es un proceso de vacunación normal. Aquí encontramos 3 muestras. El primer de todas estas famosas de significado incierto, el segundo es sí que va a pagar, el tercero es y ya está. Aquí otra vez, esta es la identificación de testa, aquí están los tipos oncogénicos y aquí viene ya el mínimo, el protocolo de tratamiento cuando recibimos un Papa Nicolau. No voy a entrar en detalles, les voy a dar los contitos que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, si tienen una paciente que le trae el Papa Nicolau y el Papa Nicolau muestra insatisfactoria, ¿qué hacen? Hay que repetir el Papa Nicolau y le repiten ahí mismo el Papa Nicolau. ¿Se debe hacer eso? No, hay que esperar 2 o 4 meses. No hay apuro. Señora, usted venga en 3 meses para repetir el Papa Nicolau. 2 a 4 meses. Y si quiero ser más científico, pregunto, ¿qué edad tiene, señora? 30 años. Muy bien. Como tiene 30 años, ¿2 virus del papiloma humano? ¿Sí o no? No, tiene que ser mayores de 30 años. ¿Usted tiene que tener 31 años? Si tiene más de 31 años, mayor o igual, si usted puede, porque a veces algunos son pacientes con comunidades que hacen el fenotipo del virus del papiloma humano. Si el fenotipo del virus del papiloma humano sale negativo, se puede hacer el screening a los 3 años. Se puede hacer el screening a los 3 años. Pero si sale positivo, igual, hay que esperar 2 a 4 meses para repetirle el Papa Nicolau. ¿Sí? ¿Qué pasa si una mujer es mayor de 30 años y tiene
un genotipo positivo. ¿Cuáles van a colposcopía? Estos dos grupos. Pero acá no sé que hay dos vertientes, ¿no? Uno que es aceptable, esto está en inglés, están traducidos a ustedes. Uno que es aceptable y otro que es aceptable. O sea, los dos se pueden hacer. Los dos están en el mismo nivel. Si la paciente tiene citología negativa, pero que hace el prótesis y le sale positivo para el carcinoma en 10 mayor de 30 años, yo puedo hacer dos cosas. Le repito la citología al año o le hago un estudio para ver cuál tiene el 16 o 18. Si sale positivo para el 16 y 18, por endoscopía. O si sale células de escamosa certificas 2 veces, o negativo, después sale células de escamosa certificas, por endoscopía. Con esto que les quiero decir, que si una paciente tiene más de 30 años, tiene una citología negativa, pero tiene virus del papiloma humano positivo, lo primero que puedo hacer es esperar un año. ¿Por qué? Porque para que se haga el virus persistente tiene que hacer ¿cuánto? 2 años. Y después de 2 años, o después de un año, con una alteración fisiológica, aparecen estas células escamosas específicas con endoscopía. O si tienen virus del papiloma humano, pero este es 16 o 18 que había alto riesgo, con endoscopía. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el manejo. Si es una mujer de 30 años nomás, y tiene un asco, ¿qué es el asco? Células escamosas específicas del significado social. ¿Qué hago? Tiene más de 30 años y tiene asco. ¿Qué hago? Lo aceptable y lo preferido. Esto es lo preferido. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el dosaje del virus del papiloma humano sí se hace en las mujeres mayores de 30 años. Si tiene un asco, señora, usted ha nacido el virus del papiloma humano y si sale positivo, ¿qué hago? Colposcopía. Y después cuando lo hagamos nosotros. ¿Sí? Pero si sale negativo, aquí ya no pasa nada. No se asuste. Puede ser un screening a los 3 años. ¿Sí? Pero acá la mayoría de la gente no tiene para hacer screening del papiloma humano. Entonces, debo buscar a esa paciente porque tiene una... No. Aquí la señora me ha perdido una lesión menor, porque el asco es una lesión menor. Usted venga el otro año para hacerse otro papá. ¿Sí? Y al otro año se sale otro papá. Y si sale lo mismo, recién va al fondo. Claro, que si la señora está conmigo y yo quiero hacer colposcopía, no le voy a decir, señora, venga el otro año. Señora, está conmigo, tiene la oportunidad de hacerse la colposcopía. ¿Ahora te la acuerdo? ¿O no? Claro. Pero si está en Guadalajara, por ejemplo, aunque tiene un asco, no sabe hacer colposcopía, no tiene colposcopía, tranquila señora. ¿O no? Se puede hacer. En la piel. Si tiene menos de 30 años, le tomo o le pido virus del papiloma humano. No, porque ya sé que va a salir positivo, no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Paro. ¿Qué hago? Le repito al año. Y si por 2 años seguidos sale lo mismo, recién le hago colposcopía. Esto no me sirve. Está en el bien, pero no me sirve. Hago esto. Le repito al año. Si por 2 años seguidos me sale una lesión igual o mayor, señora, hágasela colposcopía. Claro, en términos sencillos. Ya, y si tiene una lesión escamosa, unas células escamosas específicas, no excluyendo malignidad, no excluyendo malignidad. Es un poquito mayor que las células escamosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí se tiene que pensar. De frente. Colposcopía. Si yo veo un papa entre las células escamosas específicas, no excluyendo malignidad, tienen que mandarme a la ¿no? Tienen que mandarla al ginecólogo para que le haga un colposcopía. Y el ginecólogo ya hará todo el manejo correspondiente. Pero si la mujer es menor de 30 años, y tiene células escamosas específicas, no excluyendo malignidad, ¿qué hace? ¿Le piden virus del papiloma humano? Tampoco, no le piden. ¿Le piden?
colposcopía. O sea, que cuando son células escamosas específicas, no excluyendo malignidad, independientemente de la edad, todas van a colposcopía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el manejo. No es lo mismo manejar una paciente con células escamosas específicas, no excluyendo malignidad de menos de 30 años, y una mayor de 30 años. No es lo mismo. Cambia porque las de menos de 30 años ahora son personas que están en etapa reproductiva, no tienen hijos. Las demás medias, les tienen hijos, los hijos, y el manejo va a ser diferente en base a lo que yo vea en la colposcopía. ¿Sí? Hay 4 tipos de manejos principales. Pero básicamente es eso, ¿no? Si es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y la mujer tiene 30 años o más, ¿qué hago? Es una lesión intraepitelial de bajo grado y tiene la mujer 30 años o más. ¿Le puedo pedir el guión de papiloma? Sí, ahí negativo es, porque es una lesión menor. Es una lesión intraepitelial de bajo grado y yo utilizo el papiloma humano siempre y cuando sea mayor de 30 años. ¿Saben? ¿Sí? Y ahí están las opciones. El que no le puedo hacer, porque el virus es positivo, colposcopía. Si no le puedo hacer el virus, crece la mancha colposcopía. Pero si es negativo, no. Puedo repetirle, sin necesidad de hacerse colposcopía. Estos protocolos están hechos o se manejan porque la colposcopía no es un procedimiento accesible para todos. Y no es un procedimiento económico, ¿no? Es un procedimiento caro. Por eso. Pero, si tiene menos de 30 años, le pido evaluación por le pido el virus de papiloma humano. No debo pedir el virus de papiloma humano. Lo que debo hacer es repetir. Si es una lesión intraepitelial de alto grado, ¿pido virus del papiloma humano? No, porque es de alto grado. ¿Dónde va? A colposcopía. Tengo que mandarme colposcopía. Yo decido si les hago una conización, un colofrío o un tratamiento de colofrío. Igualito, si es menor de 30 años, colposcopía. Lo que cambia es el manejo. Lo que cambia es el manejo. Y si son células glandulares ya para no ocurrirlo, depende. Colposcopía. Pero aparte de la colposcopía, debo hacerle un muestreo endocervical y un muestreo endometrial, o sea, de grado biológico. ¿No? Si una paciente tiene células glandulares específicas, yo debo hacer colposcopía, debo hacer una biopsia o un grado biológico. O sea, que toman los dos, endometrio y de la cavidad endometrial. Bueno, no quiero los más chicos, diría que es algo complicado, pero quiero mostrarles algo, ¿no? A ver aquí. Es normal, ¿no? Claro que es normal, ¿sí? Unión estómago-columnar original. ¿Esta sería la unión estómago-columnar nueva? No. La unión estómago-columnar nueva está por acá. ¿Esto qué sería? Metaplasma, escamosa y no. ¿Lo debo cauterizar? No se cauteriza. ¿Sí? Así cambia la cosa, ¿no? Para comenzar, no veo, o casi poco veo, el límite entre la metaplasia inmadura y la metaplasia madura. Pero en la zona de la metaplasia madura, que es una zona de transformación, veo una lesión acetoblanca tenue, geográfica. ¿Sí? Yo uso mi colposcopía, aplico los estudios de la colposcopía y yo digo que esta es una lesión de bajo grado, o lesión grado 1. Es una colposcopía con lesión de grado 1. Tengo que hacerla y yo hago una biopsia y el patólogo me dirá si es un NIP1, NIP2, NIP3 o es un carcinoma. Y de eso va a depender mi tratamiento. De eso va a depender mi tratamiento y de los requerimientos de la paciente. Es una mujer joven, todavía no tiene hijos, etc. Bueno, aquí cambia la cosa, ¿no? Aquí yo veo una lesión acetoblanca con un ácido acético, casi en todo el radio del reloj, pero veo un punteado, que nosotros le conocemos como punteado grueso. ¿Cómo es un punteado rojito? Un punteado grueso. El punteado grueso ya me dice que esta es una lesión colposcópica de alto grado. Tengo que bloquear esa zona y mandarla a estudiar, porque probablemente sí hay invasión. Aquí esto podría ser
a lo mucho, perdón, al mínimo un distrés o un carcinoma infantil. Bueno, lo demás ya es para complicarle la vida. Yo creo que por ahora, por esta vez, claro, si lo vemos por costos, en nuestro país, yo diría que ya lo he demostrado varias veces, es mejor usar la vacuna. Sencillo. ¿Qué es mejor? ¿Evaluación primaria o evaluación secundaria? ¿Qué se ha demostrado que es mejor? Primaria. La evaluación primaria, o lo que ustedes conocen como prevención primaria, la prevención primaria es mejor. Y las vacunas están dentro de prevención, entonces ya de por sí es mejor. Y ya de por sí es mejor que la prevención. El problema es que, bueno, yo no creo que sea tanto problema, ¿no? Porque le ponen peros al costo de la prevención. Pero yo creo que más es una inversión a largo plazo. En base a lo que yo sé, en base a lo que yo tuviera una hija, mujer, yo le pondría la vacuna. Yo no me podría como científico de me parece mejor, no, yo le pondría la vacuna. Porque sé que es la versión, como ustedes conocen, prevención primaria, que le va a ganar de por sí a la prevención secundaria. Le pondría la vacuna. Segundo, por ejemplo, yo le pongo la vacuna cuando mi hija tiene, qué sé yo, 18 años, ¿no? Ya me le dio. Ya tiene su pareja, de repente tiene relaciones sexuales, qué sé yo. Y aparece la vacuna. ¿Le pondría la vacuna? Yo sí le pondría la vacuna. ¿Por qué? Porque yo he leído que cuando la vacuna se da antes de la inicio de las relaciones sexuales, su eficacia es del 90%, que es bastante, para prevenir la infección. Perdón, para prevenir la infección por el virus del papiloma humano. No una infección por el virus del papiloma humano. Pero si le doy, a pesar que la mujer ya inició relaciones sexuales, yo le prevento la infección en el 50%. ¿Me conviene? ¿Cómo que no? Claro que me conviene. ¿Es mi hija o no? Me conviene. Entonces, ¿pero por qué les digo esto? Porque si los políticos consideraran así a largo plazo, no dudarían en invertir, porque es una inversión. O sea, es una inversión a largo plazo. Nosotros mencionó que el cáncer de cervix es el cáncer más frecuente en el Perú. Es más frecuente, ¿por qué dudar a darle una generación a la vacuna? Siente que ya está demostrado que la vacuna me va a prevenir el 90% de las infecciones. Y yo sé que el virus del papiloma humano es el agente causal necesario para que hagan la infección. Bueno, ahora que si quieren una explicación científica también se la doy. Bueno, la explicación científica. Bueno, yo no soy experta en salud, ciencia de la salud, pero me interesa saber el origen del virus, o sea, cómo se transmite y de dónde proviene. ¿Hay alguna prevención para disminuir, no, que las mujeres en actividad puedan adquirir? O sea, si hay estudios, se está estudiando. Y la otra sobre el mito de la vacuna, es un mito, ¿no? Que esteriliza, ¿no? Hay un mito sobre todo porque se va dirigido a la mujer antes de su actividad sexual, ¿no? Ese mito, y efectos colaterales de esa vacuna. Bueno, no hay ningún efecto colateral ahora, no es un estudio, de los dos grupos más grandes de la vacuna, que es el varicela y el gardasil. A lo mucho han demostrado efectos tenues, como cualquier vacuna, ¿no? Hay un reporte de
una paciente, uno nada más, el duelo lo pone una paciente que con el tiempo hizo cáncer. El único reporte de una paciente, por los números de 10 millones de pacientes que han recibido la vacuna. Es un solo reporte. No le mandó un reporte sobre efectos colaterales, como cualquier otra vacuna. Segundo, la vacuna no es un mito, por si acaso. No, los mitos que la gente le dicen, Claro, le dicen en cosas. realidad, como en los países subdesarrollados tenemos mitos porque no leemos, porque no nos informamos, porque acá la gente todavía piensa que lo que dice el médico es lo que dice el médico y no va a engañar a nadie. No es como en otros países, el médico dice algo y la paciente va y lee y la paciente consulta bien y dice, pero ¿qué es eso? Entonces uno tiene que agarrar sus revisiones, revisiones de up-to-date, revisiones de obras, no sabe la paciente. Eso es así, pero tiene que leer también. Como las votaciones, ¿no? La gente vota por su corazón, no vota por su idea, ¿no? Entonces, la vacuna no es un mito. Para comenzar, lo ideal, están los fabricantes, lo ideal es que se dé antes del inicio de las relaciones sexuales, pero como yo les mencionaba antes, muchas revisiones compras han evaluado la vacuna en mujeres que ya iniciaron relaciones sexuales y han demostrado que reduce el 50% de los que tienen por el inicio del papiloma humano de alto riesgo, que reduce el riesgo. Entonces, La otra pregunta es el origen del virus. y luego, ¿puede prevenir la infección por el virus del papiloma humano que no sea por vacuna? Claro, que se puede prevenir. Díganle a las chicas que no tengan relaciones sexuales hasta que se casen. ¿Por qué no se le caen? Sí. Claro. Eso es prevención primaria. Barato. Muy barato, ¿ah? No, Y barato. después, No, pero el varón, hay que sí. decirle eso. Y el hecho de que para un uso preservativo y hay revisiones tocan que muestra que disminuye el riesgo de infección, pero no es al 5%. Pero el virus lo transmite el varón, entonces. El reservorio es la mujer. El varón es como el zancudo, ¿no? Lo recibe y lo escapa. Ah, sí. Ahí va. No, el varón es el reservorio. Ya, ya. El que tiene el virus del papiloma humano, lamentablemente es la mujer. Una vez que la mujer se infecta por el virus del papiloma humano, se lo va a transmitir al hombre. El hombre lo coge, lo transmite, pero como el hombre es vivo, en el glande no hay zona de transformación. Entonces, como no hay zona de transformación, no pide. ¿Y la mujer por qué lo adquiere? Por ¿Estilo de vida? ¿Cómo es? bueno, como les mencioné, la mujer adquiere el virus del papiloma humano por razones anatómicas y fisiológicas. Una razón anatómica es que la mujer tiene zona de transformación. Y la zona de transformación es donde va a alojar el virus del papiloma humano. Esa es la razón anatómica. Y la razón fisiológica es que la mujer tiene un sistema inmunitario que es un sistema inmunitario cíclico. O sea, está demostrado que durante la etapa menstrual el sistema inmunitario de la mujer baja. Entonces, estamos cerca de la infección por virus, ¿no? A diferencia de que no tiene activados y eso significa una razón anatómica y una razón fisiológica. Y hablando de historia, ¿en qué época de la mujer tiene más propensa a adquirirse el virus? Por ejemplo, antiguamente, ¿cómo lo manejaban las poblaciones anteriores? Claro, las mujeres son más propensas a tener virus, como lo he mencionado, cuando inician relaciones sexuales muy precozmente. Antes no había eso. ¿No? Sí, la abuelita se casaba a los 13 y no desarrolló Como nunca. un mismo hombre. Ah, esa es la clave, la fidelidad. Así hay una segunda, ¿no? La fidelidad. Como él. Ah, escuché, la segunda sí existe. Sí, buenas noches. Al igual que mi compañera Marisa, yo no soy estudiante de medicina ni personal médico, pero tengo dos dudas. Con respecto primero a la edad de inicio sexual, la que mencionó usted aquí en el Perú, ¿cuál es la fuente que le dice que los jóvenes peruanos inician su actividad sexual a temprana edad? Y la segunda es cierto
que se puede contagiar del virus del papiloma humano sin tener relaciones, sin haber una relación con penetración. Sí, puede haber infección del virus del papiloma humano sin penetración. Sí puede haber. ¿Con simple contacto? Claro, puede haber. ¿Piel-piel? ¿Cómo? ¿Contacto piel-piel que no sea genitales? Hablamos de contacto genital, no hablamos de penetración. Lo ideal es que el pene esté en contacto con el cervix, ¿no? Porque en el cervix está la zona de transformación. Sin embargo, hay virus que no son virus oncogénicos. Por ejemplo, el C, el 11, que se pueden producir por contacto genital. Y está descrito que los virus no oncogénicos, no hay virus oncogénicos, que son millones, son las pacientes que tienen susceptibilidad a posteriormente infectarse por el virus que se llama humano oncogénico o algo con antivirus. En cuanto a la bibliografía, que dice que inicia las relaciones sexuales y de 13 a 14 años, tendría que buscarla. Sí. Yo he leído, ¿no? Por ejemplo, yo leo revisiones copias, por ejemplo, PubMed, es una revisión, otra es Cielo, hay una página que habla sobre el demografismo en el Perú, se llama el demografismo en el Perú. Y ahí allá hablan de 13 a 14 años. Y en revisiones otras, cuando comparan por qué el virus, por qué la diagnóstica es más frecuente en los países subdesarrollados, mencionan que es porque en los países subdesarrollados las relaciones sexuales es más precoz. Se hacen a edades más precoces. Somos Provida, de la red Provida, y trabajamos con adolescentes. Nosotros, como psicólogos, bueno, yo particularmente, la bibliografía que uso son tres, ¿no? Una es una revisión up-to-date, como ustedes saben, son unas que se actualiza cada 3 meses. Otras son revisiones Cochrane, algunas son libres, otras son pagadas, y otra es la revista Cielo. Son las mismas de la bibliografía. Les pido disculpas, primero, porque esta es una exposición que hicieron para alumnos de medicina. El nivel cambia, ¿no? El nivel cambia cuando es para alumnos, por ejemplo. Si me dicen que es una exposición para médicos, o es una exposición para ginecólogos, el nivel va a cambiar. Mi preparación debe ser diferente. Por este motivo es que de repente no les he puesto la parte bibliográfica, ¿no? No les he puesto algunos artículos, algunas fotos y las he pegado. Tenemos una oportunidad que ustedes quieren que yo haga una exposición de repente de un nivel mayor, encantado, ¿no? Yo puedo hacer eso sin ningún problema. Gracias. Siempre y cuando tenga tiempo. ¿No hay problema? ¿Alguna otra pregunta? Más fuerte. ¿Cuándo hacer un IVA? Porque las últimas semanas que se utilizado en todo el mundo. Ah, ya. Bueno, el IVA, algunas personas hacen IVA y piensan que el IVA es está dentro de la colposcopia, ya es un término que debemos destacar. El IVA apareció porque hubo un programa, ¿no? Un programa que lo llevaron a Huancayo, un programa que se fue a Huancayo y es el plan de impactar. O sea, hacían su papá controlado, usaban antibióticos por 5%, tenían una lesión anticoagulante. Esto es un, así, algo como un microcontrol, no había patología, pero era deshidratar. O sea, hacía una lesión anticoagulante que era compatible con un 2, con un 3, eso es para tratamiento, para hacerle con los niños, para hacerle con los niños, apareció este procedimiento de quimio. Actualmente, con la colposcopía, bueno, como ginecólogo, pienso que no se debería hacer indiscriminadamente. Quizás lo puedo hacer como una ayuda para esta persona. En cuanto a IVA positivo, debo pedir de todas maneras una colposcopía. Recuerden que el IVA es solamente una visualización ocular, nada más. En cambio, la colposcopía es el ácido acético
me da una tranquilidad mayor. En el hospital estamos, lo buscábamos, porque no teníamos portfolio, pero ahora ya hay portfolio. ¿Cuántos tienen? ¿Uno o dos? Disculpe, ¿cuántos de esos aparatos tiene? ¿Uno o dos? Sí. Uno. Solo uno. Solo uno. ¿Y un tomógrafo también? O sea, por eso, es que de uno a uno para una población de 3 millones. Estamos con el mismo. Es más, No, pero es la maquinaria. ahora tenemos el portfolio, lo que pasa es que nuestra vida es muy ajetreada, ¿no? Debería haber una unidad de solamente hacer la culpa. Así que comienzan a hacer las grandes unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así se comienzan. Pero parece que con política, hacemos todo eso. Como la mayoría de lugares. No, a ver. Independientemente de si tienen de luz o no, todas las clínicas totalmente activas deben ser descontaminadas. El problema es que la otra anual, cada 3 años, cada 5 años, se depende del protocolo. En el Perú es anual. ¿No? Pero si a mí me viene una paciente particular que tiene medios económicos, señora, a veces el hotel o el test de Papa Nicolau líquido, la citología líquida, porque con la citología líquida se hago un Papa Nicolau y hago un dosaje de virus del papiloma humano. Y luego de salen al virus, pues tranquilamente le doy a la señora, señora, tranquila, deja de entregarlo. Para que el próximo Papa Nicolau. ¿Con eso se te cuenta? ¿Cuánto cuesta? $100. Y lo que yo le voy a hacer es Papa. Pero aquí en Perú, Papa Nicolau más conocemos otra cosa que de repente me encantó es que sepan que no es Papa Nicolau. Hay que saber cómo no es Papa Nicolau. ¿Vamos a hacerlo? Un montón de vueltas a hacerlo. Con la espátula de aire, con cualquier cosa que encuentren. Y es una técnica, cada experiencia. O sea, es la espátula de aire de madera de preferencia. Es 350 grados. Primero es el ectostal, 350 grados y el 10 comienza a las 3. Y el 10 comienza a las 9. Y el tipo sencillo es 3/4 partes del tipo sencillo y es 180 antihorario, o sea, contrario a la columna del reloj, o contrario a como lo dice con la espátula de aire. Es un solo control. Y lo más importante es que debe estar en alcohol a 93%, no usar la pero hasta una montaña. ¿Vale? El capacitación, yo creo que acá estamos por capacitación, por falta de capacitación y por medios. Las resinas cuadriculares para colocar cada una de ellas, pero el vidrio, para un carnicero de vidrio, ¿no? Carnicero de vidrio. Acá no, en el hospital, en el hospital no, usamos papelita, ¿no? Para grasa, ¿no? Pero el especialista del Papa Nicolau debe ser doctor o técnico también o la obstetra. ¿Quién está autorizado a ser el Papa Nicolau? De los profesores. O sea, no es necesariamente doctor. No, yo creo que mi opinión, pero cualquier procedimiento médico debe hacerle médico o un personal relacionado con la salud para comenzar. Pero si estamos en Guantabama, en un centro técnico, pues hay que capacitar al técnico para que se profesional. Solamente está la obstetricia que capacitar a la obstetricia para que ella sea profesional. La red Provida. Es un programa. Sí. Sí, trabajamos con jóvenes, justamente en el tema de que usted habla de que sí es posible que los chicos lleguen vírgenes al matrimonio, ¿no? O tengan sus relaciones
después, pasados los 20 o 24 años. Claro. Un pro, barato. Yo francamente les puedo dar, ¿no? Claro, por eso... Para darles un consejo tendría que ser su ingeniero. Sí, Es un poco difícil hacer eso. Pero es lo mejor. Es más, lo que hay mejor Es una cuando nos vamos a ver. muchos jóvenes lo hacen. Lo que pasa es que nosotros hemos visto que los jóvenes, principalmente varones, les gusta un poco fanfarronear y hacer creer a los demás que ya han tenido relaciones cuando a veces no las han tenido, ¿no? Entonces, los chicos que no están bien formados escuchan eso y pues deciden tener una relación, ¿no? Cuando en realidad, pues, los datos que tenemos nosotros es que el 80% de los jóvenes peruanos a los 18 años todavía no han tenido relaciones. Esa es la información que tenemos nosotros, ¿no? Ajá. El estudio que tenemos es el de la UDEP que hizo con la Universidad de Navarra y Intermedia Consulting en el 2010, ¿no? Es una muestra a nivel nacional más o menos de 3.000 personas. Sí, por pregunta. Ajá, por pregunta. Las evaluaciones para el inicio de las relaciones sexuales, uno es el examen, o sea, la pregunta, evaluación, una buena muestra de representación. Por eso es difícil. Porque ¿quién va a hacer un evaluación para ver si tiene relación? Ya no. Eso es lo que no se hace en otros países que se hace. Pero es el Estado. Aquí va a tener que hacerlo. Por eso se puede determinar fielmente si ha tenido o no si ha iniciado o no. Y la tercera forma es hacer 2 años de tiempo. Le dijimos, inicio de relaciones sexuales es investigar. Es un estudio caro, o sea, no se puede preguntar. Es un estudio caro. El hombre, 4 horas. Este es muy. No vive mucho. Bueno, mucho 24 horas. Es como el lóbulo de la mujer. Ah, qué bueno. Claro. ¿No? Con eso sí. ¿Puede qué? Sí, porque no lo paso. En varones. En varones hay posibilidades. No, claro. Hay hombres que tienen cáncer cerebral. Sí. Claro. No sé si tenía no sé su nombre. Se tiene No. que bañar. Lo que pasa es que viste que el hombre no tiene una gran información. Está demostrado que los hombres que tienen en contra natura, las relaciones anales, han y entonces, claro, pero tú en la cuerpo tiene una evaluación que se llama evaluación técnica. Otra manera de decir no. Bueno, chicos, espero ver. Bien. Muchas gracias por su asistencia. A los chicos que han llegado al final, por favor,